Nuestro Dios es la razón por la que estamos aquí. Hemos dejado todo, ¿verdad?, por estar aquí en la casa del Señor. Él es nuestro motivo de gozo. Entonces vamos a Él en oración para que Él nos bendiga. Padre, en el nombre de Cristo, en este momento, como pueblo tuyo que somos, nos acercamos en plena certidumbre de fe que tú estás aquí entre nosotros. Hemos venido, Señor, a adorarte, a glorificar tu santo nombre. Hemos venido a seguir aprendiendo, Señor, de ti, como tú te revelas en tu palabra y el conocimiento que tú nos quieres dar. Espíritu Santo, danos ciencia, inteligencia. Danos sabiduría, Señor, para poder aplicar las clases. Danos corazones receptivos, Señor, mentes dispuestas y preparadas para recibir las enseñanzas. Bendícenos, Señor, como alumnos todos que somos de ti, pues somos tus discípulos. Queremos pedir que tú bendigas la escuela dominical en general, cada clase que se está teniendo en este momento. Gracias por los presentes. Y los que están en camino, ayúdales a llegar a tiempo, Dios, para que como pueblo podamos congregarnos para la adoración de tu gran nombre. En Cristo lo pedimos. Amén. Si Dios quiere, hoy vamos a terminar con el estudio de Daniel. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué vamos a estudiar después? Hemos escogido el libro de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a estudiar cuando terminemos el libro de Daniel la próxima semana. ¿Okay? Vamos a ver 2 versículos, y los 2 están en Apocalipsis. 2 versículos en Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 3. Apocalipsis 1, 3. ¿Lo leemos todo? Dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Apocalipsis 22, 7 dice: para referirse a lo mismo, todos: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Daniel capítulo 12 tiene profecías tocantes a la nación de Israel en cuanto al fin de los tiempos. Vamos a Daniel capítulo 12. Okay, ahí cuando comienza, o sea, lo que hemos hecho con el libro de Daniel es ir casi versículo por versículo, ir identificando a qué se refiere o a qué acontecimiento está apuntando. Yo sé que ha sido un poco tedioso en el aspecto histórico, pero recordemos que siempre es útil para la enseñanza. Y por lo menos podemos terminar diciendo que hemos estudiado el libro de Daniel y sabemos a lo que se está refiriendo, aunque no nos recordemos todos los detalles que dimos en las clases anteriores, pero por lo menos tenemos una idea general a lo que se está refiriendo. Cuando comienza aquí capítulo 12 diciendo en aquel tiempo, ahí se está refiriendo a los sucesos que ya estudiamos y mencionamos en el capítulo 11, los versículos 36. Ustedes se recuerdan la semana pasada que después de ver a Antíoco Epífanes, lo vimos como un prototipo de lo que va a ser el anticristo. Y terminamos la clase de la semana pasada viendo un poquito acerca del anticristo, no un estudio general porque no es un estudio de Apocalipsis, pero viendo acerca de este personaje. Así que en aquel tiempo se está refiriendo a lo que menciona el capítulo 11, versículo 36 en adelante, para referirse a la gran tribulación. Dice Daniel mismo que la gran tribulación va a ser un tiempo de angustia como nunca jamás ha sucedido en la historia desde que el hombre fue creado. Y mire que en esta historia ha reconocido tiempos bien difíciles, especialmente la nación judía.
ha reconocido tiempos bien fuertes. Sin embargo, ninguno de estos tiempos se puede asemejar, ni aún la persecución que sufrieron los cristianos al principio después de Cristo, se puede comparar a lo que va a suceder en la gran tribulación. Fíjense que el pueblo de Israel pasó por tiempos muy difíciles, y les voy a mencionar algunos que quizás son datos que no tenemos pendientes, porque dejamos a Israel ya para enfocarnos en el Nuevo Testamento, pero ha seguido siendo un pueblo esparcido por el mundo, y estos son más o menos grandes rasgos de lo que es la historia de la nación de Israel. Repito, son datos para que ustedes los escuchen, no espero que se lo puedan aprender de memoria, pero por lo menos tengan un poquito de noción de lo que le ha venido sucediendo a Israel, a colocarlos a la situación que se encuentran actual. Primero, pasaron la esclavitud en Egipto. Pudiéramos decir que es el primer tiempo que ellos sufrieron, la esclavitud en Egipto. Luego, la deportación. Después de la deportación, otro tiempo bien fuerte fue el que acabamos de estudiar en Daniel, bajo Antíoco. Luego, estamos hablando como nación, el sitio en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad fue sitiada por el Imperio Romano. Entonces entra el periodo romano más o menos de los años 70 al 325 después de Cristo. Después viene el periodo bizantino, que aquí los judíos perseguidos por los que profesaban ser cristianos, o sea, estaban perseguidos por profesar ser cristianos, el 325 al 614. Luego vino el periodo persa, que abarca del 614 al 634. Se dice que en este tiempo, un 20 de mayo del 614, Jerusalén fue conquistada, murieron cerca de 34,000 personas y destruyeron casi todas las iglesias cristianas. ¿Okay? Luego viene el periodo árabe, los años 634 al 1072. Fue cuando el general árabe Omar sitió a Jerusalén y exigió que testificaran que hay un solo Dios y que Mahoma era su apóstol, que si no iba a traer muerte. Más de lo que dicen ellos, amaban tomar vino. Así dijo este general árabe Omar. Luego vino el periodo selyúcida, del 1072 al 1099. Fue una dinastía turca que invadieron el Medio Oriente. Ellos venían de cerca de la frontera con China, se habían convertido al Islam y perseguían tanto a judíos como a cristianos. Después de esto vino el periodo de las cruzadas, así que todo esto es para que ustedes vean, hermano, todo lo que ha venido sufriendo la nación de Israel. No es solamente lo que dice la Biblia, la historia ha continuado y ellos han tenido que seguir pasando por tiempos bien difíciles. Luego vino el periodo de las cruzadas, del 1099 al 1291, y fue el periodo más trágico, porque en este tiempo la matanza se hacía en el nombre de Jesús. Dice que se realizaron 8 cruzadas, la última incluyendo niños. El propósito de estas cruzadas era conquistar a Jerusalén de las manos de los árabes paganos. Los católicos cristianos decían que la culpa de la muerte de Cristo la tenían los judíos. Por tanto, en el nombre de Cristo los mataban. Entonces eso hizo inclusive que el judío le cogiera todavía más, podemos decir, odio al cristianismo y se endurecieran más en el sentido de aceptarle como Mesías, porque en el mismo nombre de Cristo los mataban. Eso fue del 1099 al 1291. Del 1291 a 1507 vino el periodo mameluco. Bueno, esta palabra nos da risa, pero significa esclavo. Es lo que significa. Se dice que fueron esclavos turcos en Egipto que se rebelaron, se apoderaron del trono de Egipto, invadieron Palestina
echaron fuera a los cruzados en el 1291, entonces impusieron fuertes restricciones sobre los judíos y sobre los cristianos. Se dice que en ese tiempo, por ley, los judíos tenían que llevar turbantes amarillos y los cristianos turbantes azules para diferenciarlos de los musulmanes. O sea que vemos que la guerra con los musulmanes no es que ha surgido de ahora, ya lleva bastante tiempo. Dice que durante este tiempo la Tierra Santa sufrió una de las sequías más severas y prolongadas. La gente comía gato, perro, lagartija y hasta niños pequeños, si era posible, del hambre que hubo durante ese tiempo. Le siguió del 1517 al 1917, ya nos estamos acercando más. ¿Hay alguien que haya nacido en el no en esta clase, ¿no? Al 1917, el periodo turco, de donde surge Napoleón Bonaparte y la Organización Sionista Mundial. Le garantizaron un lugar al pueblo judío en Palestina. Después de esto, de 1917 al 1948, vino el periodo británico. Fue durante estos años que ocurrieron los campos de concentración nazis y el holocausto judío. Ya ahí habían unos cuantos nacidos. Mira qué bueno. ¿Cuántos ya estaban nacidos en ese tiempo? ¿Te ve? Ya nos estamos acercando más entonces a nuestros tiempos. Y después, es el último periodo hasta ahora, es el periodo independiente, que es del 1948 hasta hoy. Comenzó el 14 de mayo del 48, 4 guerras sucedieron: la guerra de la independencia, la guerra del Sinaí, la guerra de 6 días y la guerra del Yom Kippur. A través de estas 4 guerras, ellos conquistaron su independencia. ¿Okay? En breves detalles, hermanos, vemos como toda una historia de persecución y sufrimiento que sufrió el pueblo judío. Nosotros mencionamos 4 guerras, pero no sabemos las devastaciones, las consecuencias, todas esas cosas que sufrieron para ellos poder hoy ser un país independiente. Desde el 1948, siempre se dice que Israel es el reloj del tiempo, es el que marca lo que esté sucediendo en Israel, va marcando si nos estamos acercando al fin de los días. Jesús lo pone como una higuera, dice, cuando ven que ya está madura, entonces es que viene el tiempo del fin. Ahora, todo esto que yo les he hablado brevemente, diferentes periodos de la historia, lo cual el pueblo judío sufrió grandemente, no se compara a la gran tribulación. Es durante la gran tribulación que el pueblo de Israel va a ser liberado. Por eso el capítulo 12 sigue diciendo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y mira cómo dice: será tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Quiere decir que inclusive encontramos aquí en Daniel, con respecto a la nación de Israel, la soberanía de Dios, la doctrina de la soberanía de Dios, que en esta iglesia nosotros practicamos y es nuestras convicciones. Quiere decir que aunque el pueblo de Israel va a ser salvo durante la gran tribulación, no significa todo el pueblo. Significa, dice claramente Daniel, los que están escritos en el libro de la vida, aún de los de la nación de Israel. Entonces, vemos en el versículo 2, ¿por qué está mencionando que el pueblo de Israel va a tener este tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces? Hermano, no nos podemos confundir en cuanto en escatología, cómo las cosas que van a suceder y a quiénes le van a suceder. La nación de Israel
sí va a llegar al fin de los 7 años de tribulación. Ellos sí van a tener que pasar por este periodo de tiempo de angustia. Nosotros, la iglesia, no. Yo soy de los que tienen la convicción que vamos a ser arrebatados antes que este tiempo comience. Inclusive aquellos que tendrán que ser martirizados durante ese tiempo, no van a llegar a los 7 años, porque a la mitad de este periodo, de los 3 años y medio, se les va a quitar la vida y ellos también se van. Pero la nación de Israel sí va a sufrir, hermanos, la gran tribulación. ¿Por qué se dice que es un tiempo de angustia como nunca ha habido en la historia? Porque se combinan, por lo menos yo pienso, 3 cosas bien importantes. 3 cosas. ¿Okay? Número 1, al levantarse la iglesia, se va con la iglesia el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo prácticamente viene a obrar de la manera que obraba antes de Cristo en ciertas personas con propósitos y misiones específicas. Ya no va a estar la iglesia en la gran tribulación. Así que al irse el Espíritu Santo, o sea que, mira que nosotros estamos viendo males en el mundo hoy, mas sin embargo no son peores por la presencia de nosotros en la iglesia. Esa es una de mis convicciones. Este mundo no empeora porque nosotros todavía estamos aquí en la tierra y el Espíritu Santo está con nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo sea levantado con la iglesia, esa es una de las razones que va a ser causa de gran sufrimiento. Número 2, por estar directamente siendo gobernado por el diablo encarnado, el anticristo, y siendo guiado por la misma bestia, el mismo diablo, y demonios siendo enviados a la tierra. O sea, que va a haber, en este mismo momento, el príncipe de este mundo está haciendo su obra, pero vemos que cada vez se acerca más el fin. No significa que se ha añadido pecado en el hombre, pero lo que sí vemos es una obra maligna más fuerte, porque los tiempos se están acortando. Quiere decir que bajo la obra maligna se va a sufrir. Y de todos los sufrimientos, el peor, los juicios de Dios, directamente sobre la tierra. Así que son tres causas de gran sufrimiento, por lo que se dice que esos tiempos, dice, van a ser tiempos de angustia como nunca hubo desde que hubo gente en la historia. Ahora el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel generaliza lo que es la doctrina de la resurrección de los muertos. Y es lo que no nos podemos dejar confundir cuando se generaliza lo que después la Biblia desglosa en dispensaciones. ¿Okay? Los escogidos, dice ahí, no lo dice ahí, pero en otras partes de la Biblia lo vamos a ver, los escogidos, dice, van a resucitar para vida eterna. Y los destinados a condenación van a resucitar para ser enjuiciados y lanzados al fuego eterno en el infierno. ¿Okay? Daniel generaliza aquí la resurrección y tal parece como que esto va a ser un evento que al mismo tiempo todos se van a levantar, unos simplemente van a ir a vida y otros van a ir a muerte. O sea, van a pasar por el mismo juicio y ahí Dios los va a poner para un lado y los va a poner para el otro. Pero hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Mira Apocalipsis 26, sin desmarcar a Daniel. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjate, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Al mencionar una cosa primera, significa que hay una, mínimo otra, mínimo una segunda, para clasificarla como primera. Y obviamente hay van a haber 2 resurrecciones. ¿Okay? ¿Quiénes van a participar de la primera resurrección?
La primera resurrección involucra diferentes dispensaciones de tiempo. ¿Okay? ¿Quiénes van a participar de todo esto que se considera la primera resurrección? Y les llama inclusive la Biblia bienaventurados. ¿Okay? Van a participar los que han muerto en Cristo antes del rapto. Todos los que han muerto en Cristo, o sea, creyentes en Cristo, antes que ocurra el rapto. ¿Ok? Exactamente. Ahora, ¿por qué? Porque cuando ocurre el rapto, Tesalonicense lo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados y juntos seremos llevados en una nube para estar con Cristo para siempre con el Señor. ¿Ok? Pero todavía no se completa esa primera resurrección. Ocurre otra resurrección más, ¿ok? Que son los que salen decapitados de la gran tribulación, que son mandados a dormir, ¿ok? Y luego cuando pasa el tiempo de la tribulación, ellos también resucitan y entonces todos unidos como iglesia de Cristo estamos para siempre con el Señor. Eso es lo que involucra la primera resurrección. ¿Entiende? La segunda resurrección, que ya Apocalipsis capítulo 20, vamos a seguir leyendo allí, Apocalipsis capítulo 20. Mire, el versículo 4 es lo que muestra la resurrección de los decapitados. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Esa es la razón por lo que decimos que los que se queden aquí y no participen del rapto van a tener que sellar su testimonio a través del martirio, y la forma del martirio va a ser la decapitación. ¿Okay? Sigue siendo una salvación por gracia, pero ellos van a tener que sellar su testimonio por el martirio. Dice que recibieron facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Ve? Fueron los que por el testimonio de Jesús no se dejaron poner la marca del diablo. Y obviamente por no ponerse la marca del diablo, les cortaron la cabeza. Y por la palabra de Dios, dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, ¿ve? Resucitaron. Esa palabra ahí. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora nota, como dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Okay? Quiere decir que cuando pasen los 1000 años del reinado de Cristo, es que todos los impíos de todos los tiempos van a resucitar para ir directamente a juicio, ser enjuiciados y ser lanzados en el lago de fuego. Quiere decir que aunque Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, unos van a resucitar para vida, otros para vergüenza y confusión perpetua, vemos como la palabra de Dios nos especifica que hay dos resurrecciones, quienes van a participar de la primera y quienes van a participar de la segunda. ¿Okay? Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Este versículo 3 está haciendo referencia al ministerio, primero de los 2 testigos y también de los 144,000 que menciona Apocalipsis 7, versículos del 1 al 8. Son los que tienen la misión específica, usados por Dios, de traer al pueblo de Israel a la convicción de que Cristo es el Mesías. Eso va a ocurrir inmediatamente que pasen los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. A la mitad es que el pueblo de Israel, el Apocalipsis lo dice como una mujer dando a luz. El pueblo de Israel da a luz, quiere decir, han llegado al convencimiento de que Cristo es el Mesías, pero va a ser a través del ministerio de este grupo que menciona aquí el capítulo 3, los entendidos. Resplandecerán como el resplandor del firmamento, es por el testimonio de luz que ellos van dando en medio de todas esas tinieblas que están ocurriendo. Y se van a enseñar justicia a la multitud.
como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Okay? Esos son los que se dan cuenta del engaño del anticristo y los guiarán a otros a la verdad. ¿Cómo es que el pueblo de Israel se da cuenta del engaño del anticristo? Bueno, según el mismo Daniel, el anticristo hace un pacto por 7 años con la nación de Israel. Ese pacto involucra la reconstrucción del templo y también, obviamente, la reconstrucción del templo es para que vuelva de nuevo a funcionar el sistema religioso judío. Y efectivamente, por los 3 primeros años y medio de la tribulación, están en paz, están funcionando en su religión, volvieron de nuevo a su religión, algo que dejaron desde el año 70, después de Cristo, después que fue destruido el templo. Así que los judíos están contentos y felices porque el que consideran Mesías, que les ha venido a dar la paz, la libertad, precisamente hemos visto todas las guerras que ha tenido el pueblo de Israel por su paz y por su religión, especialmente en los últimos 1000 años, como ellos han tenido que combatir con los musulmanes. Bueno, por fin se les da la paz, por fin se les da lo que quieren, están bien, pero de buenas a primeras ocurre una tremenda guerra, que es la guerra mundial que menciona el segundo caballo de Apocalipsis. Y esta guerra es la coalición musulmana, involucra países del norte como países del sur, se envuelve también la China, ¿okay? Y el caso es que se llama tremenda guerra. Y en esa guerra el anticristo se cruza de brazos. A eso se refiere cuando él rompe el pacto con el pueblo de Israel. Porque no solamente se cruza de brazos, no hace nada por ayudar al pueblo de Israel, sino que es cuando él profana el templo y hace lo que hizo Antíoco, que lo mencionamos la semana pasada. Inmediatamente el pueblo de Israel tiene que salir huyendo. Hay una nación que va a ser quien los va a ayudar, inclusive otra quien los va a recibir, que se dice que sea Jordania. El caso es que todo eso está ocurriendo y el anticristo lo que hace es perseguir a estos 144,000, lo cual, fíjense para que usted vea cómo se ha malentendido la palabra de Dios, que los testigos de Jehová lo dicen que son ellos, sin embargo es completamente sacando el versículo de las Escrituras, porque se refiere a este grupo de judíos específicos con la misión de guiar al pueblo a la verdad. Del pueblo de Israel ya dijimos, según vimos ahí, como dice Daniel, los que se hayan escritos en el libro, que no es que son todos los que van a ser salvos, sino los que Dios tiene en su soberanía preparados para esto, escritos en el libro de la vida. ¿Okay? Por eso aparece el ministerio de los 2 testigos y la nación de Israel da a luz, como dice Apocalipsis 12, del 1 al 6. Ahora, el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y una de las cosas que estamos viendo hoy día, la ciencia aumentará. Y en estos días los chinos se encargaron de dejarnos saber cómo la ciencia había avanzado, porque la verdad que la inauguración de las Olimpiadas fue una cosa espectacular, una cosa increíble. O sea que ahí vemos claramente, como dice Daniel, la ciencia va a aumentar en todo aspecto. La ciencia es inteligencia, es otra palabra para inteligencia, en la medicina, en la tecnología, en todo aspecto como está avanzando la ciencia hoy día. Pero me llama la atención donde le dice guarda y sella, lo que significa protege y preserva por escrito estas palabras reveladas. Lo que está queriendo decir con estas palabras es que el libro se va a mantener intacto para que sus profecías sirvan de ayuda para aquellos que les toque pasar por este tiempo. No solamente lo que Daniel estaba recibiendo era de ánimo para él, yendo un poquito más atrás, se recuerdan cómo él se afligió por lo que estaba ocurriendo en la nación de Israel y cómo él fue animado por la visión de Cristo, que es la misma visión que tiene Juan después en Apocalipsis, cómo se le dice sí lo que va a tener que pasar el pueblo de Israel,
Pero esta es una esperanza tremenda para el judío, el saber que en su tiempo, en el tiempo que Dios tenga, como habla Isaías en sus últimos capítulos, Pablo en Romanos capítulo 11, a pesar de lo que el pueblo de Israel haya pasado en la historia, o esté pasando durante la tribulación, su salvación viene. ¿Okay? ¿Cuándo el pueblo de Israel va a ser salvo? Cuando en la guerra de Armagedón, Cristo venga acompañado de su iglesia, acompañado de los que participaron de la primera resurrección, y viene a liberar al pueblo de Israel de las mismas manos del anticristo. Ese no es el fin. Porque dice que en la guerra de Armagedón solamente muere la tercera parte de la humanidad. Quiere decir, quedan naciones, quedan gobernantes. Va a haber un tiempo, eso después lo vamos a explicar más adelante. Va a haber un tiempo de preparación y limpieza, ¿ok? Pero es cuando comienza el reino teocrático de Cristo en la tierra. Lo cual, de la manera que yo lo veo, no tiene nada que ver con la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Cuando dice muchos correrán de aquí para allá, muestra un desespero por saber lo que sucederá a medida que el fin se va acercando. Quiere decir que va a haber un deseo en el hombre por conocer profecía, por conocer qué es lo que va a ir sucediendo a medida que Dios va desplegando sus juicios. ¿Okay? Capítulo 5. Yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Ustedes se recuerdan? El lugar donde Daniel recibió la visión, ¿verdad? Que fue a las orillas de un río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión, muchos no quieren captar el sentido de dispersión en la Biblia, del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel mira en visión dos ángeles en pie, cada uno en una de las orillas del río. Y uno preguntó a otro sobre el tiempo que todo esto va a ocurrir. Y el varón vestido de lino respondió que sería, claramente dice, en 3 años y medio. Desde que Israel nace a que viene su liberación completa son 3 años y medio. ¿Cómo sabemos? Primero dice en singular tiempo, eso es 1 año. Luego dice tiempos, 2 años. Y mitad de un tiempo es 6 meses. Eso obviamente corrobora con los días que mencionó Daniel en otra de las profecías anteriores, o sea, un total de 3 años y medio. Este tiempo se le denomina la dispersión del pueblo santo, así se le dice. ¿Por qué? Porque el tiempo para la entrada de los gentiles, hermano, un tiempo de ser libres por gracia, sin tener que sufrir el martirio, es este. ¿Ustedes se recuerdan cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas, que entre las 69 y las 70 había un tiempo indefinido? Ese es este tiempo en el que estamos viviendo hoy. Yo no sé cuándo le ocurrió a usted, pero por lo menos a mí en el 15 de octubre de 1989 fue mi tiempo de conversión. Y así usted puede decir cuándo fue su tiempo en que usted fue añadido a este grupo, porque ya su nombre estaba escrito en el libro de la vida antes que el mundo se fundara. ¿Ok? Este es el tiempo de la salvación de los gentiles. Ya expliqué anteriormente que el judío sí tiene que llegar al final de la tribulación. Por eso que lo vemos huyendo, según Apocalipsis 12, 6, y siendo sustentado por Dios por 3 años y medio. Quiere decir que durante esos 3 años y medio que el pueblo de Israel, después de haber gozado de la independencia ya lograda,
y de haber sido restituido en su sistema religioso y por fin tener paz, tienen que volver a ser dispersos, a irse por las naciones. Y es cuando Dios los sustenta a ellos, dice, por el periodo de este tiempo, según Apocalipsis 12:6. ¿Okay? Casi la mayoría de las personas piensan, por lo que la relación que ha tenido a través de los tiempos Israel con Estados Unidos, que Estados Unidos va a jugar un papel muy importante en ser usado por Dios para sostener al pueblo de Israel durante este tiempo. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel manifiesta su falta de entendimiento sobre las cosas que están siendo reveladas para que las profetice. No entendía que la ciencia iba a aumentar. Todas estas cosas que está hablando, no lo entiende. Yo sé que son cosas bien difíciles de entender. Muchas veces inclusive hay personas que hasta malinterpretan las revelaciones de Dios en la Biblia. Pueden ser hasta doctores y no tienen un buen entendimiento de lo que son las profecías, porque somos humanos, somos finitos. No podemos decir que lo sabemos todo. ¿Ok? Mas, sin embargo, Daniel muestra y manifiesta aquí su falta de entendimiento. Qué bueno que nosotros tuviéramos esa humildad para cuando no entendamos las cosas, en vez de enorgullecernos y defender posiciones que muchas veces hasta sabemos que están en contra de la Biblia, tener la humildad suficiente para decir, Señor, ¿sabes qué? No entiendo, enséñame por favor. Y que tu Espíritu Santo me revele la verdad de las Escrituras, ya que mi mente finita no puede captar estas cosas, en vez de tratar de por orgullo pensar que lo sabemos todo. Versículo 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Le anima a seguir adelante aunque no entendiera. Y fíjese, hermano, usted coge el libro de Apocalipsis, un libro que por soberanía y voluntad de Dios es altamente simbólico, se confunde con las cosas que hay literales y se nos hace a veces difícil nosotros entender cuándo algo es literal y cuándo algo es simbólico. ¿Okay? Pero fíjese, a pesar de que no entendemos, se le anima a Daniel a seguir adelante, en el sentido que aunque estemos confundidos con los temas escatológicos, lo más importante para nosotros es estar en Cristo y gozar de su salvación. Eso es lo más importante. Y hermanos, el mensaje del Evangelio es tan claro y se puede entender, que hasta los niños lo pueden entender. Y eso es lo que nos importa a nosotros. Ahora, eso no significa que seamos buenos teólogos y querramos aprender y aprender más. Ahora, si yo no entiendo algo, no significa que yo me desanime, sino que es para seguir adelante, aunque las cosas estén oscuras. Cuando dice cerradas, aquí, estamos en el versículo 9, dice, estas palabras están cerradas, está implicando que hay cosas no reveladas. Y por lo menos les voy a decir dos. Una de las cosas no reveladas es el día que Cristo venga por su iglesia, cuando ocurre el rapto. Ese es un día no revelado según Mateo 24:36. Otra de mis convicciones por la que entiendo que la iglesia se va antes de la tribulación, porque la segunda venida va a dar señales de su advenimiento. Dice la Biblia que cuando el río Éufrates se seque y comiencen a prepararse todos ejércitos mundiales y a rodear a la nación de Israel, ya se sabe que Cristo viene. Entonces, no encaja el hecho que dice Mateo 24:36, que no sabemos el día ni la hora cuando Cristo ha de venir. El rapto no lo sabemos, es algo no revelado, algo que está cerrado. Inclusive otra de las cosas que está cerrada, que se le dice a Juan, a pesar de que se le revelan los juicios a través de las 7 trompetas, las 7 copas, se dice que suenan 7 truenos que no están revelados en Apocalipsis. Quiere decir que aún en Apocalipsis, en su abundancia de revelación, hay cosas cerradas en él que no han sido reveladas, porque el Señor lo ha hecho así. Quiere decir que está el sonido de 7 truenos
que nadie puede saber lo que va a ocurrir cuando suenen esos truenos. Cosas que están completamente cerradas. Selladas quiere decir que de seguro ocurrirá. Eso es lo que implica la palabra sello o sellado en la palabra. Cada vez que usted lo encuentre, algo está sellado, no significa que no se pueda abrir. Significa que seguro que se va a cumplir. ¿Okay? Y precisamente cuando está la iglesia en gloria, alabando al Cordero de Dios, Él es el que aparece justo para abrir los sellos, lo que se ha mantenido cerrado, ¿okay? Hasta ese momento que Cristo lo abre. ¿Okay? Solo aquellos el 10, tratando de llegar al fin, estoy viendo el tiempo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderá. Ya yo marco ese versículo, hermano, soberanía de Dios. Fíjese para que usted vea. Pues yo le dije, cuando el Señor les abre su entendimiento, entender la soberanía de Dios, usted la va a ver en todas las Escrituras. Porque lo que implica aquí es la elección. Solo aquellos apuntados para la salvación van a entender el Evangelio y los misterios revelados. Mientras que los que no están apuntados para salvación seguirán sin entender, o sea, sus oídos sordos y ciegos, como lo expone Pablo en Romanos 3 del 10 al 18. Esta misma verdad la encontramos en Apocalipsis 22:11. Fíjense lo que dice. Apocalipsis 22:11. El Señor nos hace un llamado aquí, que todos los hombres traten de santificarse, de ser justos, porque Cristo viene pronto. Ese no es el mensaje que dice aquí Apocalipsis. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Quiere decir, eres escogido, santifícate. Pero si eres impío, sigue en tu inmundicia, porque no vas a poder hacer nada al respecto. ¿Okay? Es el mensaje de Daniel, es el mensaje de Apocalipsis. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ustedes se recuerdan cuando Antíoco estudiamos que primero el templo fue profanado en su primer viaje hacia el norte, ¿se recuerda? Y que luego en su segundo viaje hacia el norte, ¿okay? Fue que él, por enojo a lo que le hicieron los romanos, prohibió la religión judía. Bueno, aquí va a ocurrir, más o menos en el tiempo del anticristo, donde el anticristo va a profanar el templo y va a prohibir los sacrificios para exigir su propia adoración, que es cuando comienza Israel a ser perseguido hasta la segunda venida, que hay 1260 días. Pero ahí dice 1290 días. 3 años y medio son 1260 días. Pero aquí dice 1290 días. ¿Qué dice Daniel 9:27? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Okay, quiere decir que el anticristo confirma el pacto con la nación de Israel. A la mitad de ese año, a los 6 meses, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es lo que está hablando aquí en el capítulo 11.
Ahora, ¿cómo entender la diferencia de estos 30 días? Estos 30 días, según Ryrie, y yo lo copié porque me parece que, tú sabes, que apunta a cómo interpretar esto. Dice que los 30 días se refiere a los juicios que tendrán lugar después de la segunda venida. ¿Okay? Y marca a Joel 3 del 1 al 2 y Mateo 25, 31 al 46. Este va a ser un tiempo definido, es el que apoya la verdad que el rapto no va a ocurrir en la segunda venida, sino que va a ocurrir, esa es otra cosa de lo que estaba hablando. El versículo 12, vamos al versículo 12, porque no quiero quitarles de su mente los 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Lo complica más todavía, porque 30 días, dice Ryrie, bueno, ese tiempo de Almagedón, porque la segunda venida de Cristo viene, ¡pum!, a cumplirse los 7 años. Y ocurre una guerra, la guerra de Almagedón. Pero esa guerra conlleva limpieza, o sea, para que Cristo reine en todo el mundo, o sea, hay un tiempo de descontaminación y de limpieza después que ocurre una guerra y más una matanza como la que va a ocurrir en el Armagedón, donde nadie va a disparar ni una bala. Porque muchos dicen, la guerra de Armagedón, hay una preparación para hacer guerra, pero antes de que ocurra la guerra, Dios envía plaga y mueren muchísimos de esos millones de soldados que hay ahí. Entonces, la limpieza es tremenda. ¿Okay? Así que teniendo en cuenta esta gran matanza, o sea, los primeros 30 días parece una limpieza general, y los otros 45 días se refiere a la organización del reino y su inauguración. En otras palabras, la diferencia de los 1260 días a los 1290 y los 1335 es antes que Cristo comience su reino milenario, es un tiempo de purificación, organización y restauración del reino teocrático en la tierra. ¿Okay? Porque lo que sucede cuando Cristo venga es que el anticristo había estado gobernando el mundo. ¿Okay? Los reyes del mundo estaban sometidos bajo él. Pero cuando Cristo venga, los reyes del mundo van a seguir sometidos a Cristo. Por eso es que se entiende que, miren Apocalipsis, capítulo 24 y 27, ahí para que usted pueda entender estos versículos. Usted sabe que el capítulo 21 habla de la Nueva Jerusalén. ¿Okay? Apocalipsis 21, versículos 24 al 27. Que la Nueva Jerusalén se ve descender del cielo. ¿Okay? Hay muchos que entienden el capítulo 21 como un puro simbolismo de lo que le va a ocurrir a la nación de Israel. Yo no tengo problema en entender este capítulo 21 de manera literal, con todas sus posesiones materiales como aparece en el capítulo 21. Y la vemos descender del cielo. Dios es todopoderoso, creador de este planeta. Y en mi opinión, y es la opinión de otros también, no quiere decir que sea mi única opinión, la Nueva Jerusalén va a estar suspendida en órbita, de manera tal que se puede ver desde el planeta Tierra. Así como nosotros vemos la luna y vemos el sol y vemos a Venus, la Nueva Jerusalén va a estar suspendida en órbita y de la Tierra se va a poder ver. Fíjense que de esa manera se entiende en los versículos 24 al 27. Y las naciones que hubieren sido salvas, ¿salvas de qué? De la guerra de Armagedón que acabó de ocurrir, ¿entienden? Y es más, en la guerra de Armagedón dice que va a morir nada más que la tercera parte de la humanidad. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Ve cómo ilumina la luna? Cómo ilumina el sol. ¿Okay? Así se va a poder ver la Nueva Jerusalén.
Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Por eso dice el salmo que es milenario, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. ¿Okay? Tiene referencia a eso. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los de los gentiles, sino del pueblo de Israel. Entonces, lo que vemos aquí, que durante esos 1000 años, Cristo está reinando la tierra, las naciones, una tierra devastada por todas las consecuencias que ha venido sufriendo a través de los juicios de los 7 años. Se va a necesitar una restauración, una inauguración, una limpieza de naciones, de cosas, Cristo obrando con los hombres. Y al parecer ese es el intervalo de días que aparece ahí que Daniel está mencionando. A los 1000 años, ¿okay? Dice que la Nueva Jerusalén está intacta, nada le puede ocurrir a la Nueva Jerusalén, ni entrar allí nada inmundo. A los 1000 años que Satanás es suelto de su lugar de prisión, vuelve a engañar a esas naciones que han estado gozando bajo el reino teocrático de Cristo, las vuelve a reunir, las vuelve a confundir, y entonces él intenta hacerle guerra a la ciudad santa. Y en su intento de hacerle guerra a la ciudad santa es que Dios envía fuego y azufre del cielo y se acabó la tierra. Okay, todo eso es lo que está involucrado en ese tiempo. Por eso dice el 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de todos los días. Qué linda promesa, porque ahí se le está diciendo a Daniel, tú vas a ser uno de los que vas a participar de la primera resurrección. ¿Okay? Daniel moriría, pero con la promesa de que él se levantará y con la iglesia va a ser llevado en las nubes hacia el cielo. Para su edad avanzada, para lo que sufría Daniel por el pueblo de Israel, estas fueron palabras consoladoras y esperanzadoras. Y este es el fin del estudio del libro de Daniel. O sea, ahora dejamos alguna pregunta, comentario, tenemos 6 minutos. ¿Okay? La semana que viene, acuérdense, vamos a comenzar con el libro de Hechos. ¿Alguna pregunta, algo que usted quiere que se le aclare, algo que quiere añadir? Comentario. Hermana Vicky. En la primera resurrección, cuando dice muerte con Cristo antes del rapto, eso lo incluye los del Antiguo Testamento. Sí. Los judíos. Bueno, judíos y también... Pero era el pueblo de Israel. Sí, bueno, Vicky, la soberanía de Dios alcanzó a gente inclusive gentil. Vemos a Melquisedec, a muchos otros de otros países. Mira, en el libro de Hechos vamos a estudiar cómo un etíope sintió en su deseo el conocer a Dios y se había vuelto prosélito al judaísmo y después fue llevado a la verdad del cristianismo. O sea, lo que Dios está obrando en la humanidad, Él solo lo sabe. ¿Okay? Tenemos un ejemplo de Ciro, el rey de Persia, donde se dice que era temeroso de Dios y por eso dio el edicto de que regresaran a la nación de Israel. O sea que yo no creo que sean exclusivos judíos, los salvos antes de que Cristo viniera. Eso Dios solamente lo sabe. Pero lo que nosotros tenemos es el testimonio de las Escrituras que enfoca solamente a la nación de Israel. Hermano. Sí, esa pregunta de la hermana. Uno sigue más para allá todavía en el este. Cuando sale el pueblo de Israel, salieron personas con el pueblo de Israel que adoraban a Dios. Egipcios. Y también cuando Dios tuvo misericordia de Nínive y quiso usar a Jonás, y fueron y ellos se arrepintieron y fueron salvos.
solamente Dios conoce y sabe quién pertenece a la dispensación de tiempo. Que a lo mejor puede que, como dice usted, a veces uno hace la pregunta para aclararlo. Cuando ya Cristo esté reinando, las naciones que van a estar adorando a Dios, en ese tiempo ahí, en esas naciones, el Espíritu Santo no va a reinar ahí. La Biblia no habla de salvos durante ese tiempo en la tierra. No habla. Y entonces ahí es lo que yo digo, está cerrado. Entonces ya no me atrevería a preguntar porque es algo cerrado. Pero igual que está cerrado, no dice nada. No dice tampoco que van a haber salvos durante esos 1000 años. Como le dijo a Daniel, Daniel dice, no entiendo. Bueno, otra pregunta cerrada. Hermana. Yo tengo familiares cristianos que ellos dicen que uno no se puede cremar cuando se muera porque si no, no puede resucitar. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. La Biblia habla de que el cuerpo es polvo y ceniza. Okay. Lo único con la incineración, lo único al respecto es que se refiere a darle honra a la persona que murió. Es lo único. La sepultura le da honra. La incineración ni se menciona en la Biblia porque eso nunca fue una práctica de las Escrituras. La práctica de las Escrituras hasta que se inventó esto fue la sepultura. Eso fue lo normal hasta que las cosas se pusieron a $10,000. No, es cierto. Mas, sin embargo, hubieron muchos cristianos que murieron incinerados. Ellos fueron ceniza. Y no por eso podemos decir que perdieron, que se quemó el alma. No, el alma nadie la puede hacer desaparecer. A la vez que existe, es eterna. Eso fue lo que se pretendió hacer con Daniel, cremarlo. Pero como el Señor estaba con él, no lo permitió. Así mismo. O sea que ya eso A lo que me refiero, se hacía como castigo, pero no como medio de sepultura, porque sí siempre se dijo que la sepultura era para guardar la honra del que moría. Pero vamos a Daniel. Entre la primera resurrección y el rapto, ¿hay un tiempo o eso va a pasar? No es que la primera resurrección va a ser todo el momento. Los muertos van a resucitar, los cuerpos serán transformados y todos unidos en las nubes iremos al cielo. No hay un tiempo de diferencia ahí. ¿Qué otra pregunta? Queda un minuto. Hermanos, hermanos. Cuando usted dijo al final que Dios va a mandar el fuego y azufre en la tierra, ¿quién es el que confunde a Satanás, el anticristo, Satanás, sale del abismo donde fue puesto preso por 1000 años. Vuelve a confundir las naciones. Ajá. Esta semana se está hablando sobre que Rusia está invadiendo a Georgia. Y eso yo lo puedo ver como parte de las cosas que van a venir. Esos son principios de señales y guerras que están ocurriendo entre país y país. Pero lo grande que se espera es la coalición musulmana. Hasta esa coalición musulmana yo no creo que vaya a ocurrir una cosa grande, mundial. O sea, hasta ese momento. La nueva era del 2009 también es parte del final, la tecnología. Ok, nos levantamos, o sea, sí, esos son temas que son, como dice eso, esto tiene mucha tela que cortar, pero ya tenemos que cortar la clase.